Director, buenos días a todos nuevamente. Quiero iniciar con una lectura bíblica. Son 3 versículos eh, que a mí me han enseñado mucho a lo largo del caminar dentro del Evangelio y también dentro de lo que es la plantación de iglesias. El primero se encuentra en 1 Corintios 10:12. Este ha sido siempre como mi versículo favorito. Creo que a todo nuevo creyente le sirve, a todo creyente que va caminando y ha madurado en el Evangelio le sirve, y a aquellos creyentes que van caminando y avanzando en la milla extra también les sirve. Y 1 Corintios 10:12 dice de la siguiente manera: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Otra cita que esta sí quería que la buscaran, que la marquen ahí, porque creo que si queremos estar firmes debemos de mirar, de cuidar. Las otras 2 citas están en Proverbios. Una está en Proverbios 11:14, se las voy a leer. Dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y la otra, capítulos más adelante, en Proverbios 15, versículo 22, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Quiero resaltar la segunda parte de cada versículo, y con eso quiero comenzar con este tiempo de devocional, de reflexión, sobre lo que yo he ido pues aprendiendo durante el pasar de los años. Quiero contarles cómo comienza la historia, porque para llegar al 2025, pues todo comenzó en cuanto a la plantación de iglesias. Todo comienza más o menos ahí en el 2017, 2018, cuando empezamos mi esposa y yo a dar clases de discipulado. Ya para el 2017 nosotros empezamos también a hacer eventos de evangelismo junto con otros hermanos. Eventos en los que salimos a las canchas, salimos a los parques, estamos constantemente moviéndonos y hay fruto. Sin embargo, ese fruto pues va quedando y va permaneciendo no solamente en la iglesia en la que nosotros pertenecíamos en ese momento, sino también a las iglesias cercanas, porque pues el propósito de la persona que nos guiaba, del hermano que ahora descansa en el Señor, que nos guiaba en ese momento, era: ¿saben qué? Las almas son de Cristo. Si van a la iglesia donde estamos nosotros, pues gloria a Dios, pero si hay una iglesia más cercana, si ellos encuentran el camino de Dios más cercano, pues gloria a Dios también. Entonces vimos fruto, vimos gente reunida, pero cada uno iba tomando caminos diferentes. Muchos llegaron a la iglesia donde estábamos en ese momento, y con el pasar de los meses, llegamos ya a 2018, y mi esposa y yo, orando al Señor, dijimos: bueno, vamos a abrir ya lo que son las reuniones en casa, vamos a dar el discipulado, pero ya no nada más en las calles, sino que vamos a invitar a las personas a que empiecen a llegar, a orar, a estudiar la palabra. Y hubo fruto. O sea, no puedo decir que no había evidencia de que la gente estaba en esa necesidad de escuchar del Evangelio. O sea, la gente actualmente, aún rehusándose a escuchar de Dios, de Jesucristo, yo puedo decirles que está abierta y tiene la necesidad. Pero es como dice la Biblia: son ovejas que no tienen pastor. Y que es tanta la comezón de querer saber de Dios, que escuchan a las personas, aunque no se conviertan, pero quieren escuchar algo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, de que realmente a futuro hay algo mejor que lo que estamos viviendo actualmente. Y desde hace años nosotros hemos venido viendo esa misma respuesta en la gente, en que quiere escuchar. Muchos no se convierten al Señor, muchos no rinden sus vidas al Señor,
pero sí tienen esa necesidad de escuchar. Pero creo que las malas prácticas que hemos tenido como cristianos a lo largo del tiempo también son un impedimento para que ellos puedan estar realmente convencidos. Había gente que decía, es que a mí ya en algún momento me hablaron, pero no me daban buen testimonio. Es que sí llegué a una iglesia, pero hubo problemas y nos corrieron o nos salimos, y mejor así, regresamos al catolicismo o a la religión donde pertenecían. Entonces, creo que a lo largo de esos primeros años del 2017, con los eventos de evangelismo, 2018 con las iniciaciones de las reuniones de hogar, siempre estuvo presente este primer versículo: el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos pasó a nosotros, pero a la par de esos años, 2017, 18, 19, 20, conocí a otro hermano, conozco a otro hermano. Él se fue a la zona de Amozoc y dice, no, dice, hermano, está muy difícil en la zona, es una zona pesada, es una zona en la que él ya había rentado su local. Los grupos de ahí de Amozoc le abrieron su local, se robaron las sillas, se robaron las bocinas que había llevado. Dice que fueron y le echaron tierra de panteón y le dejaban cosas así como de hechicería, de brujería. Él vivía mucha persecución en la zona de Amozoc. Entonces íbamos caminando a la par, nosotros con la resistencia, con la falta de sujeción a una autoridad, con ese deseo de las personas de seguir haciendo lo que quisieran, como lo es en la iglesia tradicional, que vas cuando quieres, das cuando quieres, haces cuando quieres o buscas cuando necesitas. Nosotros en lo personal de este lado, zona centro, zona Bosques, Amalucan, Los Fuertes, nos encontramos con este tipo de resistencia. Él en Amozoc se encuentra con otro tipo de resistencia, un poquito más fuerte, un poquito más intensa, donde sí, él estaba predicando en las calles y había gente que le gritaba y le decía, eso no es cierto, herejes y cosas así. Entonces, este versículo, yo siempre se lo decía al hermano, mira, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y mira, no caer, cuídate en oración, pídele a tu pastor, a la esposa de tu pastor que armen un grupo de intercesión para la oración. Finalmente su pastor muere hace algunos años y él, pues, junto con su esposa, quedan a cargo de una iglesia aquí por la zona centro de Puebla, una iglesia pequeña, pero siempre era mi idea de él o mi consejo decirle, hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque creo que los primeros años, cuando se va conformando lo que es una plantación, cuando se va conformando la iglesia, son años en los que llega mucha gente y luego se vuelve a ir, y a veces eso nos desanima, porque de repente cuando teníamos actividad tras actividad y luego enseñanzas, llegábamos a tener hasta 20 personas y de esas 20, 10, 12, 14 personas eran nuevas en el evangelio que empezaban a llegar y de repente un día de la nada se iban y ya no se volvían a comunicar. Íbamos a los eventos, llegaban a la iglesia y 2 semanas después nos bloqueaban y ya no querían continuar porque no querían seguir el ritmo de vida cristiano. Entonces, la enseñanza más que nada. Y yo le decía a este hermano, es algo normal. Dice, es que hermano, llevo un mes y solamente somos 4 personas ahí en Amozoc. Le digo, pues con 4, le digo, dice la Biblia, dice que donde estén 2 o 3 reunidos ya es ganancia. Le digo, para mí ya es ganancia tener 2 o 3 reunidos, porque a veces es muy difícil incluso con una sola persona, el 1 a 1, llegar con una persona y que te diga, sí, háblame del evangelio. Me ha tocado gente que predicando o compartiendo el evangelio en las calles, le digo, oye, ¿me da chance de platicar contigo? Quiero presentarte el evangelio de Jesucristo. Y hay gente que me ha dicho, sí, con mucho gusto, ¿por qué no? Mire, yo soy católico, pero a mí me gusta escuchar de Dios. Y también me ha tocado gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi religión y no quiero escucharte.
Entonces yo le decía a él, ya con uno que nos escuche ya es ganancia. Y avanzando ya, porque no sé cuánto tiempo me quedan menos tiempos de cuando empecé, creo que la esperanza y la ayuda de Dios en todo ese tiempo en el que yo estuvimos ya con la plantación, más o menos en 2020, ya junto con mi esposo y con un grupo ya de personas dijimos, bueno, ahora sí vamos a formar lo que es iglesia, lo que es una congregación. Fue la cuestión de empezar a trabajar como unidad, como equipo. Seguimos haciendo labor de evangelismo, siguió habiendo fruto, seguimos compartiéndole a las personas el discipulado en casa, el uno a uno, divididos, cada quien vamos a llamarle por su lado, o en el área que correspondía, y había una buena respuesta. Creo que el problema era a la hora de integrar a las personas. O sea, yo podía estar en la iglesia el domingo y éramos un grupo de 12 a 16 personas. Pero aparte, entre semana teníamos un grupo de otras 4 personas. Otro hermano tenía un grupo los martes que los discipulaba de 3 personas. Otro hermano tenía un grupo de 2 personas. Pero a la hora ya de querer juntarlos en domingo a todos para ir aumentando el número, era algo que se nos complicaba. Era algo que sí no sabíamos cómo llegar a esa integración, porque la gente quería escuchar en casa. Y yo también, antes de empezar a congregarme, tengo como testimonio a mi papá. Mi papá llegaban y le tocaban la puerta y dice, sí, pásale, testigos de Jehová, mormones, adventistas, cristianos, pásenle, yo quiero escuchar del evangelio. Pero en cuanto lo invitaban a la iglesia, él decía, no, yo no voy a ir a la iglesia. Hasta que Dios mismo no venga y me diga que yo vaya a esa iglesia, yo no voy a ir. Así pasó varias veces, ¿no? Jesús nunca vino a tocarle a la puerta, pero sí puso la convicción en él cierto día que él decidió bajar a las aguas porque el Señor puso ese interés, pero nuestra preocupación era esa. ¿Cómo podemos integrar a las personas el domingo en la iglesia? Entonces, pues mi oración era, ¿en qué estoy fallando? O sea, estudio, leo, tomé cursos, clases de teología, me inscribí a varios seminarios, a varias escuelitas bíblicas en línea. Yo decía, pues estoy aprendiendo de la Biblia, estamos orando, ¿en qué estamos fallando? Entonces, Dios no me contesta de una forma textual y literal, así de, estás fallando en esto. Yo empiezo a orar, Él pone en mi corazón el deseo de orar y decirle, Dios, quiero un maestro, quiero un maestro, quiero alguien que me enseñe qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Quiero, a lo mejor el error es que no aprendí algo en el camino, porque lamentablemente en el movimiento, en la iglesia donde estábamos, en esta línea de pensamiento teológico, era la cuestión de, pues ya Dios te llamó y Él te va a capacitar sobre la marcha. Y funcionó, pero había algo que no había yo aprendido. En todos esos años había algo que yo no había aprendido. Entonces yo empiezo a orar al Señor, ¿sabes qué, Dios? Tengo la necesidad de alguien que me enseñe en qué estoy fallando. Y después de algunos años, porque esta oración viene ya como del 2019, 2018 más o menos, y cuando vemos que no hay una buena integración y se extiende todo el 19, el 20,
sí caigo en cuenta, entre esos periodos sí caigo en cuenta que Dios me quiere enseñar algo. Dios responde a mi oración enviándome a un mentor, a alguien que me enseñe. Y fue un choque tremendo. Quiero enfatizar esto porque no me enseñó lo que yo quería. Dios no me enseñó lo que yo quería. Dios me enseñó lo que necesitaba. Y lo que yo necesitaba en ese momento era tener un ejemplo de firmeza, sí de sabiduría teológica, pero práctica. Porque una cosa es lo que dice el libro de teología. Tengo varios libros arriba, no se los puedo enseñar. Una cosa es lo que dice el libro de teología, y otra cosa es lo que dice la Biblia, y otra cosa es cómo llevamos las dos a la práctica. Entonces Dios responde a mi oración enviando un ejemplo vivo de firmeza, de carácter, de sabiduría teológica práctica y de preparación. De preparación para aceptar que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Para aceptar que no está mal reconocer que estamos mal y que necesitamos la ayuda y el consejo de alguien más. Dios nos enseña lo que necesitamos y no lo que queremos. Porque en mi mente era acumular datos teológicos, era saber cosas y quería conocer los misterios del universo. Y si ustedes se meten a rascarle por varios lados, hay enseñanzas que deslumbran y que te llaman la atención y que dices, no inventes, cuando yo suelte esto en alguna conversación entre amigos de la iglesia voy a quedar como el más listo. Pero la cuestión aquí es tener la práctica, es ser formados en humildad, en valentía, en compasión, es tener un crecimiento espiritual, más que conocimientos, es la práctica que debemos de tener. Y esa práctica nos va a llevar a ser verdaderamente libres. Libres, pues, primero, de la amargura y del enojo, a veces contra nosotros mismos, por pensar que le estamos fallando a Dios si dejamos de servirle. Porque seamos honestos, cuando Jesús está camino al pozo de la Samaritana, en el capítulo 4 de Juan, en ese transcurso con la Samaritana, no le dice a la Samaritana que Dios está buscando quien le sirva. Le dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. No le dice que le sirvan. Pero de repente yo no veía eso. Yo pensaba que entre más servíamos a Dios, pues más conectados estábamos con Él. Que si yo iba a la iglesia, hubo un tiempo en el que yo iba el domingo, desde las 8 de la mañana hasta como las 5 de la tarde. Y luego el lunes me iba yo a la iglesia desde las 4 de la tarde hasta como las 11 de la noche. Y luego el martes nos íbamos a la iglesia desde las 5 de la tarde hasta como las 11 o 12 de la noche. Y luego el miércoles nuevamente a la reunión de líderes otra vez desde las 6 de la tarde hasta como las 10, 11 de la noche. El jueves tomábamos nuestro descanso, porque el viernes había que ir nuevamente desde las 4, 5 hasta las 11, 12 de la noche. El sábado íbamos a la oración desde las 8 de la mañana hasta como la 1 y luego a la reunión que estábamos encargados para estar al cuidado de los jóvenes, de los adolescentes, de las 4 a las 10, 11 de la noche y luego el domingo llegar a las 8 de la mañana para salir nuevamente hasta como las 3, 4, 5 de la tarde. Y esa era nuestra semana constantemente. Y en nuestra mente era la cuestión de, pues es que Dios se alegra de nuestro servicio. Cuando realmente caí en cuenta de, pues es que Dios lo que busca es un adorador. Alguien que viva libre
libre de amarguras, libre de enojo, libre de traiciones, libre de temores, libre de una carga de es que si no lo hago no estoy agradando a Dios. Y entonces empezamos con este mentor al que Dios nos envía, a mí, a mi esposa, principalmente a mí, empiezo a irme quitando poco a poco las cargas, hasta llegar al punto de decir, ¿saben qué? Ejercer el liderazgo con carácter y sumisión a Cristo debe traer gozo, no carga, no pesar. Si hay una carga por las almas, si hay una carga por el bien de los hermanos, pero esa carga no produce cansancio, produce gozo. Si alguno de ustedes está pastoreando una iglesia o si está iniciando una plantación y en vez de tener gozo se siente cansado, creo que en mi caso yo estaba haciendo malas cosas. Tuve que redireccionar la forma en la que iba caminando. Así que entonces, ¿qué fue lo que yo aprendo del 2018 al 2023? En 2023, juntamente con mi esposa, entramos en un receso de ministerio. Ahorita estamos ya en aras, en pos de iniciar nuevamente con el proyecto de plantación. Ya estamos en miras de eso, ya para este año 2025. Ya lo tenemos aquí en el proyecto en puerta, pero durante este tiempo, estos 2 años, nosotros estuvimos en un descanso de quitarnos tantito de todas esas actividades, de irnos liberando. Iniciamos haciendo nuestra recapitulación de esta trama con reuniones en casa. Hay problemas de estructura ahí, porque teníamos la reunión en casa. Ese es un consejo práctico. Cuando inician las reuniones de hogar, lo más pronto posible, salgan de casa. Aunque renten el local de al lado o el local de abajo o el local de arriba, pero que no sea en casa. Ese fue un consejo que me dio mi pastor, que no sea en tu casa, porque tu casa es un espacio personal, es tu zona de confort, tu zona segura, donde tú puedes salir con chanclas a las 2 de la mañana, donde tú puedes levantarte a las 6, 7 de la mañana o a las 10, 11 de la mañana y no hay problema. Y puedes estar ahí y desayunar y comer y cenar. Y no va a haber gente que esté interrumpiendo tu desarrollo personal o tu identidad personal. Así que en mi caso tuvimos un problema de estructura, porque durante varios años tuvimos la reunión en casa y era la cuestión de, pues es que ya llegaron el martes, ya llegaron el sábado, ya vienen el domingo, y créanme que lo hacíamos con mucho gozo, pero al mismo tiempo era la carga de, pues hay que ponernos a lavar los baños cada día que van a venir los hermanos, y hay que poner, y hay que sacar para el café, y hay que sacar para las galletas, y ese fue otro problema en la estructura, que nosotros cometimos el error de no enseñarle a la iglesia a dar para que se sostuviera a ella misma. Pero también a esa par que nosotros íbamos viviendo eso, la segunda cuestión que nosotros aprendimos fue el aprendizaje en consejo, primero con nuestro pastor y mentor, y segundo con otros pastores amigos, que también nos comparten, que también nos dicen qué es lo que están viviendo, cómo se sienten. Tercero, continuamos con una consolidación, pero hubo necesidad de carácter y de visión. Y entonces eso nos lleva finalmente a terminar el año 2023 delegando esa responsabilidad a alguien más. ¿Cómo puedo concluir ya para no quitar más el tiempo de sus clases? Reconozcamos nuestras debilidades. Primera de Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para no caer, tengo que reconocer cuáles son las zonas de riesgo.
Había un dicho cristiano que decían los hermanos, ¿no? Primera de, no sé, San Felipe 1:1. El hombre prudente ve el vacío y no se acerca. El hombre prudente ve la flama de fuego y no la toca, porque sabe que se va a quemar, porque sabe que se va a caer. Así que tenemos primero que identificar nuestras debilidades y reconocerlas. Reconocer que verdaderamente tenemos debilidades, que no somos los superungidos. Segundo, buscar el consejo de sabios, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Tercero, dejar que Dios moldee nuestro carácter, nuestra conducta antes que nuestro conocimiento. Creo que ese es uno de los errores que cometemos como iglesia. Llega la gente y lo primero que le enseñamos es teología, cuando deberíamos de enseñar cosas prácticas. Sí, una teología, pero práctica. Y ya la teología sistemática dejarla para por lo menos un año después, cuando ya la persona esté avanzada en el evangelio. ¿Cómo podría, en una expresión terminar? El pastor que persevera no es el que no cae, sino el que se apoya en la soberanía de Dios y en la riqueza de su consejo a través de la iglesia. Ya para terminar, quiero hacerles 3 preguntas de reflexión, para que reflexionen ustedes en casa, más adelante, a lo largo del día, a lo largo de la semana. La primera es, ¿cuál es tu área más vulnerable al confiar solo en tu fortaleza? ¿Cuál es esa área en la que tú estás haciendo la labor de cargarlo todo y no entregarlo al Señor? Segundo, ¿a quién puedes invitar como mentor o consejero? En algún momento yo platicaba con un hermano y le decía, tu mentor o consejero es la medida a la que vas a llegar. El punto en el liderazgo tradicional es ser mejor que esa persona, un día superarla. Pero un líder va creciendo y va aprendiendo más porque aprende de otro líder. Entonces es algo como imposible. Pero ¿qué persona has visto que tú digas puede mentorearme, puede pastorearme? Es, aunque humano, es digno de seguir su ejemplo. Tercera, ¿dónde necesitas ejercer mayor firmeza en tu llamado ministerial? ¿En qué aspecto necesitas mantenerte firme? Yo te invito a que esta semana programes esa reunión con al menos 2 hermanos, 2 líderes de la iglesia, para compartirles, para decirles cuáles son los retos que estás enfrentando, no solo en el ministerio, en la vida personal, porque acuérdate, en el orden de factores va primero nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento espiritual y ya luego la labor ministerial. Así que, basado en ese esquema, pide un consejo concreto y que también identifiques esa área que, que, que necesitas y busques en la escritura lo que Cristo te está ofreciendo, lo que Cristo está otorgando como consejo. A veces leemos y el Espíritu Santo trae una convicción tal que caemos en cuenta, pero sabes, nuestra mente fue cauterizada por el pecado durante mucho tiempo, que a veces necesitamos escuchar el consejo con una voz y con palabras humanas. Por eso necesitamos de ambos, de la escritura y de los consejeros. Entonces vamos a orar para que Dios siga haciendo esta obra y que Él sea bueno con nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos alerta, que nos alienta. Danos la humildad de reconocer nuestras caídas,
el valor de rodearnos de sabios consejeros y la libertad, Padre, de vivir gozosos en Cristo. Bendice Dios este compromiso que queremos hacer, este compromiso de buscar ayuda mutua y de reconocer tu carácter en nuestra vida y en nuestro servicio. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.